Muy buenos días, amados amigos y hermanos presentes Muito bom dia, amados irmãos e amigos presentes y también los que están a través de internet e também os que estão através da internet o el satélite ou do satélite en Puerto Rico, em Porto Rico, en Venezuela, na Venezuela, en Colombia, na Colômbia, en Ecuador, no Equador, en Perú, no Peru, en Bolivia, na Bolívia, en Chile, no Chile, en Paraguay, no Paraguay, en Uruguay, no Uruguai, en na Argentina Argentina y en todo el Brasil, e em todo o Brasil, en la República na Dominicana República Dominicana y demás islas del e Caribe, nas demais ilhas do Caribe, y también en Europa, também na Europa, en na Norteamérica América do Norte, y también en el África também na África y demás países e os demais que en países estos momentos que nesses momentos están conectados estão conectados con esta com transmisión essa transmissão vía internet via internet y satélite. e satélite. Que las bendiciones de Cristo, el ángel del pacto, Cristo, o anjo do pacto, sean con todos ustedes todos os y conmigo también, y nos bendiga grandemente abençoe grande en esta ocasión, nessa ocasião, nos hable directamente a nuestro corazón, nos fala diretamente ao nosso abriéndonos las escrituras coração, abrindo-nos as Escrituras y nos abre el corazón e nos abra o coração para creer y recibir para crer e receber su palabra. a sua palavra. En el nombre del Señor Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. Amén y amén. Para esta ocasión Para essa ocasião, leemos en San Mateo, leiamos em São Mateus, capítulo 2, capítulo 2, versos 13 al 15, versículos 13 ao 15. un poco antes también, digo, Um pouquinho antes também, capítulo 2, verso 13, vamos capítulo 2, versículo 13 al 23, ao 23, donde dice, onde diz: después que ellos partieron, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. E tendo-se ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito. E demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para matar. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite, e foi para o Egito. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo dicho para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: do Egito chamei o meu filho. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que haviam em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquiriram dos magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Era Raquel chorando dos seus filhos e não querendo ser consolada, porque já não existiam.
Pero después de la muerte de Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu no sonho a José do Egito, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. dizendo, levanta-te, toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. E então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe, e foi para a terra de Israel. Pero oyendo que Arquilao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. E ouvindo que Arquilau reinava na Judeia, em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá. Mas avisado em sonhos ou divina revelação, foi para as regiões da Galileia. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. Para esta ocasión tomamos de este capítulo 2 de San Mateo Para esta ocasião, vamos tomar no capítulo 2 de São Mateus, el verso 15 o versículo 15, para de ahí tomar el tema para aí tomar o tema para esta ocasión. para esta ocasião. Este verso dice, Esse versículo diz, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, e esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumpliese lo dicho, para que se cumpliese lo que dijo el Señor para que se cumprisse o que fora dito por medio del profeta, pelos profetas. cuando dijo, Quando disse, de Egipto llamé a mi hijo. chamei o meu filho. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra As nossas almas y nos permita entender. e nos permitem. Nuestro tema es O nosso tema é el múltiple cumplimiento de las Escrituras. o múltiplo cumprimento das Escrituras. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Quem não tem a bondade? A través de la Biblia, Através da Bíblia, la Escritura, a Escritura, encontramos vemos que profecías que profecias se han cumplido se cumpriram unas cuantas veces várias vezes. la misma profecía. Mesma profecia. Por ejemplo, Por exemplo, esta profecía esta profecia que hemos leído que vemos, la vemos cumplida a vemos cumprida en el pueblo hebreo, no povo hebreu, primeramente, primeiramente. acá en el Éxodo capítulo Aqui em 4, Êxodo, capítulo 4, verso 22 dice, versículo 22 diz, al 23, ao 23. y dirás a Faraón, Então dirás a Faraó, Jehová ha dicho así, assim diz o Senhor, Israel es mi hijo, Israel é meu filho, mi primogénito. meu primogênito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. E eu te tenho dito, deixa ir meu filho, para que me sirva, mas tu recusaste deixá-lo ir. Eis que eu matarei a teu filho, o teu primogênito. Ahí podemos ver Podemos ver aí que Dios dice que Deus disse que Israel que Israel es su hijo, é seu filho, su o primogénito. seu primogênito. El pueblo hebreo, O povo hebreu, como nació, como nação, es el hijo é o filho de Dios de Deus como nación. como nação. Es la nación É a nação primogénita de Dios primogênita de Deus, que Dios ha creado. que Deus criou. De esto nos habló Disso nos falou la Escritura a Escritura en Deuteronomio, em Deuteronômio, donde nos habla onde nos fala acerca de Israel a respeito de Israel, siendo un pueblo sendo um povo que Dios creó. que Deus Capítulo 32, criou. Capítulo 32, versos 5 versículo 5 al 6, 6 dice, e 6, que diz, verso 6 dice, versículo 6 diz,
Así pagáis a Jehová, Recompensais assim ao Senhor, pueblo loco e ignorante. povo louco ou ignorante. ¿No es Él tu Padre que te creó? Não é Ele, teu Pai, que te adquiriu, Él te hizo y te estableció. te fez e te estabeleceu? Ahora podemos ver Agora podemos ver que Dios es el creador que Deus é o Criador del pueblo hebreo. do povo hebreu. Dios creó Deus criou al pueblo hebreo. o povo hebreu. También en el capítulo 19 del Éxodo Também no capítulo 19 de Êxodo, dice, diz, del verso 4 al 6, do versículo 4 ao 6, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim? Ahora, pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conselho, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Aquí podemos ver Podemos ver aqui que Dios llamó al pueblo hebreo que Deus chamou o povo hebreu para ser el pueblo de Dios para ser o povo de Deus y para ser un reino e para ser de sacerdotes de sacerdotes y gente santa. e povo santo. Y este es E este é el especial tesoro de o Dios, peculiar tesouro de Deus, un pueblo creado por Dios. povo criado por Deus, Así como los hijos como os filhos son el tesoro são de los o padres. tesouro dos pais. Y ahora E agora veamos también vejamos também en Oseas em Oséias, capítulo 11, capítulo 11, verso 1, versículo 1, dice, diz: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Quando Israel era menino, eu amei, e do Egito chamei a meu filho. Dios trata con el pueblo hebreo Deus trata como o nación. povo hebreu como nação. Por lo tanto, el pueblo hebreo como nación Portanto, o povo hebreu como nação es el hijo primogénito de Dios. é o filho primogênito de Deus. Y en el pueblo hebreo E no povo hebreu como nación primogénita de Dios, como nação primogênita de Deus, está reflejado está refletido todo hijo todo filho primogénito de Dios. primogênito de Deus. Por lo tanto, Portanto, en el pueblo hebreo, no povo hebreu, Dios ha reflejado Deus tem refletido a todos los primogénitos de Dios. a todos os primogênitos de Deus. Y por consiguiente, E, consequentemente, todas las cosas todas as que coisas Dios habló que Deus falou al pueblo ao hebreo povo hebreu, y todas las bendiciones todas as que bênçãos habló para el pueblo hebreo que falou para o povo hebreu, también também se cumplen se cumprem en cada primogénito de Dios. em cada primogênito de Deus. Y en la iglesia del Señor E Jesucristo, na igreja do Senhor Jesus Cristo, que es el Israel que é o Israel espiritual, espiritual, creyente crente en el sacrificio no sacrifício de la expiación, da expiação, el sacrificio o de sacrifício Cristo en la cruz del da Calvario. cruz do Calvário. Por esa causa, Por essa causa, en el Israel terrenal o Israel terrenal estaba el sacrificio de la expiación, estava o sacrifício da expiação, en donde se sacrificaba onde se sacrificava un macho cabrío bote para la reconciliación para a reconciliação del pueblo hebreo con Dios. El día 10 del mes séptimo de cada año, 10 do sétimo
meses se efectuaba ese sacrificio, era efetuado esse sacrifício conforme conforme a Levítico a Levítico, capítulo 23, capítulo 23, versos 26 al 29. versículos 26 ao 29. Y Levítico capítulo 16, Capítulo 16, verso 1 versículo al 1 3. ao 3. Por lo tanto, Portanto, en el pueblo hebreo no povo hebreu está representado está representado todo primogénito de Dios. todo primogênito de Deus. Y por consiguiente, E, consequentemente, en Israel, em Israel, el cual era Jacob, o qual era Jacó, y por la bendición de Dios e pela bênção de Deus, vino a recibir un cambio de veio nombre, receber uma mudança de nome. fue cambiado Foi mudado de Jacob de Jacó a Israel. a Israel. Por lo tanto, Portanto, en Jacob, em Jacó, el hijo de Isaac, o filho de Isaac, están representados estão representados todos los primogénitos de Dios. todos os primogênitos de Deus. Y por consiguiente, E, consequentemente, las bendiciones as bênçãos que estaban en Abraham que estavam em Abraão y pasaron a Isaac e passaram a y Isaac, luego pasaron a Jacob, e logo passaram a Jacó, luego pasan logo passam a todos los primogénitos de Dios todos os primogênitos de Deus, como individuos como indivíduos, y pasan e passam a la iglesia à igreja del Señor do Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. Por lo tanto, Portanto, hay un múltiple cumplimiento tem múltiplo cumprimento en las escrituras. nas Escrituras. Lo que se cumplió O que se cumpriu en Israel em Israel como individuo, como indivíduo, luego se cumplió logo se cumpriu en el pueblo hebreo no povo hebreu como nación como nação. y luego se cumplió E logo se cumpriu en Jesús em Jesus. y luego se cumple Logo se cumpriu en la iglesia del Señor Jesucristo do Senhor Jesus y en cada miembro de la iglesia del Señor Jesucristo. do Senhor Jesus Cristo. La iglesia del Señor Jesucristo A igreja do Senhor Jesus está compuesta está com por todos los creyentes en Cristo. todos os crentes em Cristo. Cuando el ser humano Quando você nace en este planeta Tierra, nasce neste planeta Terra, nace en el reino de las tinieblas, no reino das trevas, porque este mundo porque este mundo está bajo la potestad está sobre a del reino de las tinieblas. poder do reino das Y el príncipe de las tinieblas príncipe das trevas es el maligno, é o maligno, el diablo, o diabo. ese arcángel Esse que arcano se rebeló en contra de Dios. rebelou-se contra Deus. Y ahora E agora encontramos vemos que todo creyente en que Cristo todo crente em Cristo ha sido libertado foi libertado del reino de las tinieblas, do reino das trevas, como fue libertado como foi libertado cada hebreo cada hebreu que vivía en Egipto que vivia no Egito, en el tiempo no tempo en que Dios em que Deus libertó al pueblo hebreo libertou o povo hebreu usando el profeta Moisés. usando o profeta Moisés. Fue Dios Foi Deus el que libertó quem libertou al pueblo hebreo ao povo hebreu. y es Dios, E é Deus, por medio de Cristo, através de Cristo, el que ha libertado quem libertou a cada primogénito de Dios escrito en el cielo en el libro de la vida del Cordero. Los ha sacado os tirou del reino de las tinieblas das trevas, y los ha colocado os colocou en el reino no reino de Jesucristo, de Jesus, nuestro Salvador. nosso Salvador. Por eso San Pablo en Colosenses São Paulo, em Colossenses, capítulo 1, verso 12 en adelante, nos dice, con gozo dando gracias al Padre, dando graças ao Pai, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas Ele nos tirou do poder das trevas y trasladado al reino de su amado Hijo, e nos transportou para o reino do Filho de seu amor, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Ahora podemos ver Agora podemos ver que por medio de Cristo que através y su sacrificio en la cruz del Calvario, do sacrifício na cruz hemos sido librados fomos del reino de las tinieblas reino das trevas
hemos sido perdonados fomos perdoados, y limpiados de todo pecado limpos de todo con la pecado, sangre de Jesucristo. com o sangue de Jesus. Por lo tanto, tenemos redención por su sangre Por seu sangue, y perdón de pecados, perdão dos pecados. para ser libertados así Assim ser del reino de las tinieblas libertados y ser colocados en el reino de Jesucristo, de Jesus, nuestro Salvador. nosso Salvador. Ahora podemos ver Agora podemos ver que hay múltiples cumplimientos que tem múltiplos cumprimentos en la Escritura na Escritura. o de la Escritura. Da Escritura. El múltiple cumplimiento de la Escritura. Múltiplo cumprimento da Escritura. Es muy importante É muito importante comprender compreender que toda Escritura, toda a Escritura, toda profecía toda a profecia que fue cumplida que foi cumprida en Israel em Israel, como el Hijo primogénito de Dios como nación, Deus como nação, se cumple de nuevo se cumpra de novo en Jesucristo em Jesus Cristo. y en cada creyente en Cristo. Cada crente, Y por consiguiente, consequentemente, en la iglesia na igreja del Señor Jesucristo. Senhor Jesus Cristo, Porque hay múltiple cumplimiento tem múltiplo cumprimento de las Escrituras. das Escrituras. Ahora veamos algo muy importante. Algo muito importante. En el Éxodo, No Êxodo, capítulo 19, em Êxodo capítulo 19, versos 5 al 6 dice: versículos 5 e 6 diz: Ahora, pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conselho, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. E vós que sereis reino sacerdotal do povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Aquí podemos ver Aqui podemos ver que Dios habla que Deus fala de un reino de sacerdotes. de reino de sacerdotes. Y ahora leemos E agora lemos cómo esta escritura como esta escritura tiene un múltiple cumplimiento, tem múltiplo cumprimento, y ese cumplimiento e esse cumprimento se lleva a cabo se leva a efeito en Jesucristo em Jesus Cristo y en la iglesia del Señor Jesucristo. e na igreja do Senhor Jesus Cristo. Encontramos en medio del pueblo hebreo Vemos no meio do povo hebreu un orden sacerdotal, uma ordem sacerdotal, el orden sacerdotal a levítico, ordem sacerdotal levítica, del cual Aarón fue el sumo sacerdote. do qual Arão foi o sumo sacerdote. Y luego el sumo sacerdote E logo o sumo sacerdote, que vendría después de Aarón que viria depois de Arão, tenía que ser un descendiente de Aarón. tinha que ser um descendente de Arão. Y ahora E agora encontramos vemos que ahí se está reflejando que aí está se refletindo un orden sacerdotal uma ordem sacerdotal del templo celestial. do templo celestial. Y ahora E agora, del orden sacerdotal da ordem sacerdotal del templo celestial, do templo celestial, el sumo sacerdote o sumo sacerdote, es nuestro amado Señor Jesucristo. nosso amado Senhor Jesus Cristo. Él es rey y sacerdote. Ele é rei e sacerdote. Ahora veamos Agora vejamos de este orden sacerdotal dessa ordem sacerdotal quiénes más son sacerdotes. quem mais são sacerdotes. En 1 de Pedro capítulo 12 versos 9 en adelante dice: 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9 em diante diz: y el verso 4 también y 5. versículo 4 e 5 também. Segundo de Pedro capítulo 12 verso 4 en adelante dice: 2 de Pedro, capítulo 4, capítulo 2 verso 4 en adelante, capítulo 2, versículo 4 em diante. acercándoos a él
piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. E chegando-vos para ele, a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Aquí San Pablo Aqui São, muestra un orden sacerdotal nos mostra uma ordem sacerdotal celestial, celestial, el cual funciona a qual funciona a través de Jesucristo. através de Jesus Cristo. El orden sacerdotal que él muestra aquí A ordem sacerdotal que ele mostra aqui ofrece sacrificios a Dios oferece sacrifícios a Deus a través de Jesucristo, através de Jesus Cristo. porque Jesucristo es el sumo sacerdote Pois Jesus Cristo é o sumo de ese orden sacerdotal dessa ordem sacerdotal del templo celestial. templo celestial. Y ahora en el capítulo 12, verso 9, E agora no capítulo 2, versículo 9, de este mismo de 1 de Pedro, de 1 de Pedro, dice, diz: mas vosotros sois linaje escogido, Vós sois geração eleita, real sacerdocio. o sacerdócio real. El sacerdocio real O sacerdócio real es este. é este. Y por esa causa, E por essa causa, este es el sacerdocio esse sacerdócio que permanecerá permanecerá para toda la eternidad. para toda a eternidade. Real sacerdocio, O real sacerdócio, nación santa, a nação santa, pueblo adquirido por Dios, o povo adquirido por para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aquí podemos ver Aqui podemos ver la bendición tan grande a bênção tão grande que hay que existe en el cumplimiento múltiple no múltiplo cumprimento de esta escritura, dessa escritura, de esta profecía, dessa profecia, en donde Dios señala onde Deus mostra un pueblo povo que es su especial tesoro o seu tesouro especial y que es un pueblo e que é um povo de sacerdotes de sacerdotes y de gente santa, e de gente santa, un pueblo adquirido por Dios, povo adquirido por Deus, un pueblo povo al cual ao qual le es dado el reino de Dios. lhes é dado o reino de Deus. Por eso, Por isso, este pueblo esse povo es un pueblo é um povo de Dios, de Deus, primogénito, primogênito, con las bendiciones com as bênçãos de la da primogenitura, primogenitura, lo cual se reflejó o qual se refletiu en Jacob em Jacó y en el pueblo hebreo. e no povo hebreu. Por lo tanto, Portanto, en el cumplimiento múltiple de las escrituras, no múltiplo cumprimento das Escrituras, las cuerdas nos han caído en lugares deleitosos povos nos caíram em lugares y grande es la heredad que nos ha tocado. grande a herança, Grande es la bendición grande é a que bênção nos ha tocado que nos tocou en el cumplimiento múltiple no múltiplo de las escrituras. das Escrituras. Encontramos Vemos en el múltiple cumplimiento de las escrituras cumprimento das Escrituras que San Pablo nos dice que São Paulo nos diz en Hebreos capítulo 7, em Hebreus capítulo 7, versos 11 en adelante: versículo 11 em diante. si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? De sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade
necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de la ley. Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Y aquí nos habla San Pablo E aqui São Paulo nos fala de un cambio de sacerdocio. de uma mudança de sacerdócio. Y por consiguiente, E, consequentemente, hay un cambio de ley, há uma mudança de lei, hay un cambio de pacto, há uma mudança de hay un nuevo pacto há novo que es establecido, que é estabelecido y bajo ese nuevo sacerdocio, esse novo sacerdócio, que no es según el orden de Aarón, que não é segundo a ordem sino de según Arão, el orden de mas Melquisedec, segundo a ordem de Melquisedeque, el pueblo de Dios o povo de Deus recibe las bendiciones recebe as bênçãos de la primogenitura. da primogenitura. A este orden sacerdotal, A essa ordem sacerdotal, ¿quiénes pertenecen? quem pertence a ela? En Apocalipsis capítulo 1, Capítulo 1, versos 5 al 6 dice, versículos 5 e 6 diz: y de Jesucristo el testigo fiel, E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, el primogénito de los muertos o primogênito dos mortos, y el soberano de los reyes de la tierra, e o príncipe dos reis da terra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria y imperio por los siglos de los siglos. Amén. e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, a Ele glória e poder para todo sempre. Amém. Aquí podemos ver Aqui podemos ver que los miembros que os membros de este orden sacerdotal dessa ordem sacerdotal son los redimidos são por os la redimidos sangre de pelo Jesucristo, sangue de Jesus nuestro Cristo, Salvador. o nosso Salvador. En Apocalipsis capítulo 5, Em Apocalipse capítulo 5, versos 9 en adelante, versículos verso 8 en adelante dice, em diante diz: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua e povo e nação. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Aquí podemos ver nuevamente Podemos ver aqui novamente un orden sacerdotal uma ordem sacerdotal al cual pertenecen a qual pertencem todos los que han sido lavados todos os que foram con la lavados sangre de Jesucristo, pelo sangue de Jesus. han sido lavados de todo pecado Foi lavado de todo con la sangre de Cristo, como o sangue de y han sido hechos e foram feitos reyes reis y sacerdotes. e sacerdotes. El reino O reino de Dios de Deus ha pasado passou a las manos às mãos de los redimidos dos redimidos por la sangre pelo sangue de Jesucristo, de Jesus Cristo, nuestro Salvador. nosso Por eso Jesucristo dijo, Por isso Jesus Cristo disse: no temáis manada pequeña, não temais ao pequeno, porque al Padre porque ao Pai le ha placido agradou daros el reino. em dar-vos o reino. El reino de Dios O reino de Deus ha sido dado foi dado a los redimidos aos redimidos por la sangre pelo sangue de Jesucristo. de Jesus Cristo. Esos son los santos del Altísimo, Esses são os santos do a los Altíssimo, cuales aos quais es dado é
é dar el reino de o Dios. reino de Deus. Y vienen a ser E passam a ser un reino reino de de sacerdotes sacerdotes y gente santa. e povo santo. En Apocalipsis capítulo 20, verso 4 en adelante, Em Apocalipse capítulo 20, versículo 4 em diante, dice: diz: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. E vi tronos e assentados sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. Y vi las almas de los decapitados por causa y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. E vi as almas daqueles que foram demolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus. Los que no habían adorado a la bestia de su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. E que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Ahora podemos ver Agora podemos ver que las mismas profecías que as mesmas profecias que fueron habladas que foram para el faladas pueblo hebreo, para o povo hebreu, en donde Dios dice onde Deus disse que sería un pueblo que seria um povo redimido, redimido, sería un pueblo escogido por seria Dios um povo escolhido por Deus, y sería un reino de sacerdotes seria um y reino de gente santa. sacerdotes e povo. Ahora tiene un múltiple cumplimiento Tem múltiplo cumprimento esa promesa esta promessa cumpliéndose cumprindo-se en la iglesia del Señor na Jesucristo igreja do Senhor Jesus y por consiguiente consequentemente también en cada creyente en Cristo, cada crente, porque la iglesia de Jesucristo porque a igreja de es formada é formada por cada creyente en Cristo em Cristo nacido de nuevo. nascido de novo. Cada creyente en Cristo nacido de nuevo Crente em Cristo nascido de novo es un rey é rei y sacerdote. e sacerdote. Por lo tanto, Portanto, todo esto tudo isso está en el múltiple está cumplimiento no múltiplo de la Escritura. da Escritura. Siempre la Escritura Sempre a Escritura se cumple se cumpre nuevamente novamente cuando llega un tiempo quando chega um tempo paralelo paralelo al tiempo ao tempo que se había cumplido que se havia cumprido esa Escritura anteriormente. a Escritura anteriormente. Por lo tanto, Portanto, tiene que ser en un tiempo paralelo tem que ser um tempo paralelo a aquel tiempo àquele en tempo que se cumplió em que se cumpriu en el pasado. no passado. Ahí está el secreto. Aí está o segredo. Por eso es que Jesucristo É por isso que Jesus nos dice nos disse en sus profecías em suas profecias que para el tiempo final, que para o tempo final la venida del Hijo del Hombre a vinda do Filho do Homem será como en los días será como nos dias de Noé de Noé y también e também como en los días de Lot. como nos dias de Noé. Por lo tanto, Portanto, la humanidad a humanidade estará viviendo estará en vivendo un tiempo paralelo em um tempo al paralelo tiempo de Noé ao tempo de Noé y al tiempo de Lot. e ao tempo de Noé. En el tiempo de Noé, No tempo de Noé, Dios le apareció a Noé Deus apareceu a Noé y le dio a conocer e deu-lhe a conhecer lo que vendría sobre la raza humana. sobre a raça humana. La raza humana A raça humana, en aquel tiempo naquele tempo, había llegado havia chegado a su fin a seu fim. y el juicio de Dios E o juízo de Deus vendría sobre la raza humana. viria sobre a raça humana. Y por consiguiente, E, consequentemente, al Jesús decir ao Jesus dizer que será como en un tiempo, que será como em tempo, como en los días de Noé, como nos dias de Noé, la venida del Hijo del a Hombre vinda do Filho do Homem
Por consiguiente, consequentemente, la raza humana a raça estará viviendo estará vivendo en el fin no fim del reino de los gentiles dos gentios para repetirse para repetir-se la escritura, a escritura, para tener un cumplimiento para múltiple ter múltiplo cumprimento en este tiempo final. neste tempo final. Y también, E também, como fue como foi en los días de Lot. nos dias de Lot, En los días de Lot, nos dias de Lot, Sodoma y Gomorra Sodoma y ciudades cercanas cidades vizinhas habían llegado haviam chegado al tiempo final ao tempo para final ellos. para eles. Y por consiguiente, E, consequentemente, la humanidad a humanidade para este tiempo final para este tempo final estará estará como los días como os dias de Lot. de Lot. Habrá llegado Haverá chegado a su final, ao seu al tiempo final, ao tempo final para el reino de los gentiles, para o reino dos gentios, al tiempo final ao tempo final en donde Dios onde Deus estará visitando estará visitando a su pueblo, a seu povo, a su iglesia. a sua igreja. Porque en el tiempo de Lot, Porque no tempo de Lot, Dios visitó Deus visitou a Abraham con sus arcángeles com seus Gabriel y Miguel, Daniel e Miguel, vestidos vestidos como hombres como homens y viniendo e vindo en cuerpos físicos, em corpos físicos. pues Dios creó para sí mismo, Deus criou para si mesmo, para Miguel para Miguel, y para Gabriel sus arcángeles, seus arcanjos, cuerpos físicos, corpos físicos, y entonces visitaron a Abraham visitaram Abraão y comieron con Abraham. comeram com Abraão. Y luego ya en la tarde Logo já ao entardecer, se fueron se foram, a visitar a Lot. foram visitar Lot. Y los arcángeles Gabriel y Miguel Os arcanjos Gabriel e luego Miguel, cenaron con Lot, logo jantaram com Lot, cearam com Lot, pero habían almorzado con Abraham. mas haviam almoçado com Abraão. Eso fue E isso foi Dios con sus arcángeles Deus com seus arcanjos visitando visitando a Abraham a Abraão y luego Lot. e logo Lot. Fue una visita Foi uma visita a los seres humanos aos seres en humanos este planeta Tierra. deste planeta Terra. Y Dios E dice Deus disse que como fue en los días de Lot, que como foi nos dias de así Lot, será la venida del Hijo del Hombre. será a vinda do Filho, Será un tiempo paralelo será tempo a para aquel tiempo. Y por consiguiente se tendrá que estar cumpliendo nuevamente cumprindo novamente la profecía. a profecia. Tendrá cumplimiento múltiple Terá múltiplo cumprimento lo que se cumplió que se cumpriu en el tiempo de Abraham no tempo de Abraão y Lot, e Lot, y lo que se cumplió e o que se cumpriu en el tiempo de Noé. no tempo de Noé. En el tiempo de Noé No tempo de Noé, hubo un profeta dispensacional, profeta disse el cual fue Noé, o qual foi Noé, el cual tenía o qual tinha la revelación divina revelação de de lo que iba a suceder, de lo que Dios iba a hacer en ese tiempo. Por consiguiente, consequentemente para este tiempo final, para esse tempo habrá un profeta dispensacional también, profeta dispensacional também que tendrá la revelación divina a revelação de todo lo que Dios estará haciendo en este tiempo final. desse tempo final, Como fue en los días de Noé, como foi nos así será la venida del Hijo del Hombre. será a vinda Y la venida del Hijo del Hombre está prometida por el mismo Jesucristo próprio Jesus en San Mateo, em São Mateus capítulo 16, capítulo 16, versos 26 en adelante, versículos 26 em diante, de la siguiente manera. diz a seguinte: Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos e então dará a cada um segundo as suas obras. Así como vino Assim como veio Elohim Elohim con sus ángeles, com seus anjos, Gabriel y Miguel, Gabriel e Miguel, y visitó a Abraham e visitou a Abraão, y luego visitó a Lot, e logo visitou Ló, así será assim la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles com seus en este tiempo final. Estará visitando estará visitando a los escogidos de Dios, os escolhidos, redimidos por la sangre de Cristo. remidos pelo sangue de Esto es a la iglesia del Señor Jesucristo. a igreja do Senhor Jesus, Y después visitará depois visitará también também al pueblo hebreo, ao povo a 144,000 hebreos. 44.000 Los llamará y los juntará e os juntará
con el mensaje com a mensagem de la gran voz de da trompeta. grande voz de En San Mateo capítulo 24, verso 31 dice, em São Mateus 24, versículo y enviará sus ángeles e enviará o Senhor seus con anjos gran voz de com trompeta rijo clamor y juntarán e a sus escogidos desde un extremo del cielo hasta el otro. desde uma a outra extremidade dos céus. La promesa A promessa para este tiempo final para es este tempo final é que enviará a sus ángeles que enviará os con seus gran voz de trompeta com rijo para recoger a todos sus escogidos. a todos os seus escolhidos. Porque este es un tiempo Porque este é o tempo, como el tiempo de Noé como o tempo de y Noé como el tiempo e como o tempo de Lot. de Ló. Encontramos E encontramos que para este tiempo que para este tempo es que Cristo é que Cristo cumplirá cumprirá esta profecía. essa profecia. Enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta Com rijo clamor para juntar a todos sus escogidos. para reunir a todos. Y todo esto es Tudo isso é para el tiempo para o tempo en que el Hijo del em Hombre que o Filho do Homem vendrá con sus ángeles virá com seus anjos para juntar para chamar a todos sus escogidos. a todos os seus escolhidos. Por eso es É por isso que Cristo habló mucho que Cristo falou de la venida del Hijo del da Hombre. vinda do Filho do Homem. Vean aquí, Vejam aqui, en el verso 28 de este mismo capítulo 16 de San Mateo dice, no versículo 28 desse mesmo capítulo 16 de São Mateus diz: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem do seu reino. Y luego el capítulo 17 dice, Logo no versículo de San Mateo, 17 de São verso 1 en adelante, versículo 1 em diante. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. E 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Aquí, Aqui, en esta visión, nessa visão, Cristo está mostrándole a Pedro, Jacobo y Juan Cristo está mostrando a Pedro, Tiago e João el orden a ordem de la venida del Hijo del da Hombre vinda do Filho do Homem con sus ángeles. com seus anjos. Por eso aparecen Por isso aparecem a cada lado de Jesús a cada lado de Jesus Moisés Moisés y Elías. e Elias. Porque Moisés y Elías Porque Moisés e Elias son los dos olivos, são as duas los dos colheitas, ungidos, os dois prometidos en Apocalipsis, em Apocalipse, capítulo 11, verso 3 en adelante, 3 em diante, y Zacarías, capítulo 4, verso 1 al 14. 4, versículo 1 ao 14. Son los ángeles, São los mensajeros os mensageiros del Hijo del Hombre do Filho do para Homem este tiempo para final, este tempo final, para llamar y juntar para chamar a todos los escogidos de Dios. todos os escolhidos de Deus. Por eso Por isso está establecido está estabelecido el orden a ordem de la venida del Hijo del Hombre do Filho do Homem con sus ángeles. com seus Por eso Cristo cuando hablaba Cristo, quando de la venida del Hijo del Hombre, hablaba que vendría dividia con sus ángeles. com seus anjos. En la parábola del trigo y de la cizaña O trigo de joio también nos dice também nos diz que el Hijo del Hombre que o Filho do Homem enviará a sus ángeles enviará os seus anjos para llevar a cabo para levar a efeito la cosecha. a colheita. Y también en la parábola de la red, Na parábola da que rede, es echada en el mar que é lançada y recoge toda clase de peces, toda classe de Cristo peixes. enseña Cristo ensina que para el día postrero para o último dia serán enviados serão enviados los ángeles. os anjos. Vean aquí, Vejam aqui, San Mateo capítulo 13, versos 47 al 50. São Mateus capítulo 13, versículo 47 ao 50. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que es echada en el mar y recoge toda clase de peces. Assim também o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda qualidade de peixes.
y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. E estando cheia, a puxam para a praia e, assentando-se, apanham para os cestos os bons. Os ruins, porém, lançam fora. Así será al fin del siglo. Assim será no fim do século. Va a ser así Vai ser assim en el fin del siglo. no fim do século. Saldrán los ángeles Sairão os y anjos apartarán los malos de entre los e buenos, separarão os maus de entre los dos justos, justos y los echarán en el horno de fuego. e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Para el fin del siglo Para o fim do século, o fin del tiempo, ou fim do tempo, que es el tiempo de la que é cosecha, o tempo da colheita, dice Cristo Cristo diz que enviará que enviará sus ángeles. seus Son los ángeles são os del anjos Hijo del Hombre do Filho do Homem, los que harán os que farão la separación a separação entre los justos y los entre os injustos. justos e os injustos. Son los ángeles del Hijo del Hombre, São os anjos do Filho do Homem, que son los dos que olivos, são as duas oliveiras, los dos ungidos, que están en pie que delante estão em pé diante del Dios de toda la tierra. de toda a terra. Por lo tanto, Portanto, será será como en los días de Lot, como nos dias donde aparecieron onde apareceram Elohim Elohim y los e arcángeles os arcanjos Gabriel y Miguel. Gabriel e Miguel. Para este tiempo final Para este tempo final estará estará manifestándose manifestando el Hijo del Hombre o Filho do con Homem sus ángeles com seus anjos en medio no meio de la humanidad. da humanidade. ¿Cuántos conocieron Quantos conheceram en los días de Lot nos dias de Lot el misterio o mistério de la venida de Elohim da vinda de Elohim con sus ángeles? com seus anjos? Abraham Abraão, y Lot en parte, Lot em parte, pero el resto de la mas humanidad o restante da humanidade no comprendió não compreendeu aquel misterio aquele mistério de la venida de Elohim da vinda de Elohim con sus ángeles com seus anjos, Gabriel y Miguel. Gabriel e Miguel. Ahora podemos ver Agora podemos ver que en el múltiple cumplimiento que no múltiplo cumprimento de las escrituras das Escrituras hay múltiple tem múltiplas manifestación, manifestações. o sea, que se lleva a cabo Que se leva a efeito lo mismo que se lleva a cabo allá mesmo que se levou a efeito lá con nuevos personajes. novos personagens. Eso es E isso é la repetición a repetição de la escritura. da Escritura. Lo que la escritura nos A dice Escritura nos diz en Eclesiastés em Eclesiastes, capítulo 3, Eclesiastes capítulo 3, versos 14 al 15, versículos 14 e 15, dice: diz: he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se deve acrescentar e nada se deve tirar. E isso faz Deus para que haja temor diante dele. Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, ya fue. Y Dios restaura lo que pasó. O que é, já foi. E o que há de ser, também já foi. E Deus pede conta do que passou. En esta restauración Nessa restauração de lo que ya pasó, do que já passou, es que se cumple. é que se cumpre. ¿Se cumple qué? Se cumpre o quê? Se cumple Se cumpre el cumplimiento múltiple o último de las Escrituras. cumprimento das Escrituras. Cuando se llega a un tiempo paralelo Quando se chega a um tempo paralelo del pasado, do passado, se llega a un tiempo se chega a um de tempo cumplimiento múltiple de lo que pasó en el pasado, sucediendo nuevamente. acontecendo novamente. Y eso, en palabras más claras, Isso, em palavras mais es la claras, historia é repetida. a história repetida-se. La historia se repite A história se repete con nuevos personajes com novos personagens de tiempo en tiempo. de tempo em tempo. Siempre que hay Sempre que há algo sucediendo algo
acontecendo paralelo paralelo a lo que sucede en el pasado, ao que acontece no passado, ocurre un cumplimiento múltiple de la Escritura. ocorre um múltiplo cumprimento das Escrituras. Ese es el momento exacto Esse é o momento para el exato cumplimiento múltiple para o múltiplo cumprimento de la Escritura, da Escritura, para la repetición para a repetição de lo mismo do mesmo que sucedió en el pasado que aconteceu no passado y para la repetición e para a repetição de las mismas Escrituras das mesmas que se cumplieron allá. que se cumpriram lá. Ese es el tiempo paralelo Esse é o tempo para a aquel tiempo del pasado. aquele tempo do passado. Ese es el tiempo Esse é o tempo en que la historia em que a história se repite. se repete. Ven lo sencillo que es todo, Quão simples é tudo, todo es sencillo. tudo é simples. Por lo tanto, Portanto, tenemos que saber temos que saber en qué tiempo estamos viviendo em que tempo estamos vivendo. y en qué tiempo del pasado E em que tempo do passado vivieron la gente viveram as pessoas en un tiempo em um tempo igual a nuestro tiempo, igual ao nosso paralelo para a nuestro tiempo, ao nosso tempo, para ver así para assim ver las escrituras as Escrituras que se cumplieron allá que se cumpriram lá, y que tienen que cumplirse acá tem que se cumprir en su cumplimiento em múltiple, seu múltiplo cumprimento. en el cumplimiento cercano No cumprimento próximo se cumplieron allá, se cumpriram, en el cumplimiento lejano no cumprimento se tienen que cumplir acá. tem que se cumprir aqui. En la iglesia del Señor Jesucristo O Senhor Jesus Cristo se repiten las escrituras que se cumplieron que se cumpriram en el pueblo hebreo. no povo hebreu. Y ahora, E agora, en la historia del pueblo hebreo, na história do povo hebreu, hasta Jesucristo, até Jesus, encontramos vemos que Dios que Deus estuvo hablando esteve por medio de falando diferentes profetas y através de mensajeros, diferentes profetas, mensageiros, hasta que llegó Juan el Bautista que João como Batista precursor chegou como precursor de la primera venida de Cristo. da vinda de Cristo. Y después llegó E depois chegou Jesucristo, Jesus, el Mesías, o Messias, el ungido. ungido. Y Juan lo presentó E João o apresentou como aquel como que vendría después de él. viria depois dele. Por cuanto en la iglesia de Jesucristo Porquanto na igreja de Jesus Cristo tienen cumplimiento múltiple, tem múltiplos cumprimentos, se repite el cumplimiento de las profecías. cumprimento das profecias, La iglesia del Señor Jesucristo a igreja do Senhor ha estado pasando tem estado por diferentes etapas por diferentes etapas y encontramos e vemos que ha tenido diferentes mensajeros diferentes mensageiros desde los días desde os dias de San Pedro, de São Pedro, San Pablo, São Paulo, Ireneo, Irineu, Martín Martim y así por el e estilo. assim por diante. Lutero también Lutero também, fue un mensajero de Dios. mensageiro de Deus, Colombo también, antes de Lutero, antes de Lutero, también Wesley Wesley, y también el reverendo William Branham. reverendo William Branham. Ahora encontramos Agora vemos que así, que assim como al final como no final de la historia da história del pueblo hebreo, do povo hebreu bajo la ley, sob a lei, Dios envió Deus enviou su mensajero seu mensageiro delante de él, diante dele, que le prepararía el camino, que prepararia o caminho, el cual sería qual seria Elías, Elias, pero no sería Elías literal, seria Elias literal, sería la repetición seria a repetição del ministerio de Elías, sério de Elias, así como assim como estuvo Elías tisbita tisbita, y luego vino Eliseo, depois veio en que estuvo el espíritu de Elías ministerial o espírito ministerial de Elias operando operando el mismo ministerio, y por consiguiente consequentemente, Eliseo Eliseu fue el segundo Elías. Y luego en Juan el Bautista estaba el espíritu ministerial de Elías operado por el Espíritu Santo, y por consiguiente Juan el Bautista fue el Elías prometido para aquel tiempo, para precursar la primera venida de Cristo. Por eso cuando preguntaron los discípulos a Jesucristo eles perguntaram a Jesus Cristo acerca de Elías, a respeito de Elias, dijeron a Cristo, disseram a Cristo,
No dicen los escribas que Elías tiene que venir primero. Os escribas não dizem que Elias tem que vir primeiro. Cristo les dijo, Cristo disse isso. a la verdad Elías vendrá primero Na verdade, Elias y restaurará todas las cosas. restaurará todas as coisas. Pero yo os digo Porém, que ya Elías vino Elias já e hicieron de él e fizeram dele todo lo que quisieron. tudo o que quiseram. San Mateo capítulo 17, 17 versos 10 al 13. ao 13. Y en San Mateo capítulo 11 Em São Mateus, no capítulo 11, también Cristo habla de Juan el Bautista Batista y dice e diz que Juan el Bautista João Batista es Elías. é Elias. Capítulo 11 Capítulo de San Mateo, 11 de São Mateus, verso 9 en adelante, versículo 9 em diante, dice, ¿pero qué salisteis a ver a un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. mas então, que fostes ver? Profeta? Sim, vos digo eu, muito mais do que profeta. Porque este es de quien está escrito, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Porque é este de que ele está escrito, eis que ele, diante da tua face, envia o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan, el Bautista. Pero el más pequeño del reino de Dios es mayor que él. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Leo este pasaje de nuevo. Eu vou ler essa passagem de novo. Pero el más pequeño del reino de los cielos. Mas o menor no reino dos céus, Había leído eu havia lido, el más pequeño del reino de Dios. o mais pequeno no reino de Deus. Pero vamos a leer lo correcto. Mas vamos ler o correto. Pero el más pequeño del reino de los cielos es mayor que él. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. El más pequeño O menor de la iglesia del Señor Jesucristo da igreja do Senhor Jesus Cristo es mayor é maior que Juan el Bautista. que João Batista. Porque Juan el Bautista João Batista pertenece al pueblo de los siervos. pertence ao povo Y el más pequeño del reino de los cielos pertenece a la iglesia del Señor Jesucristo. Y por consiguiente pertenece a los hijos de Dios. Un hijo es mayor que un siervo. é maior do que o servo. Dice, E diz: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Los profetas Os profetas, bajo la ley sob a lei, profetizaron profetizaram hasta Juan el Bautista. até João Batista. Cualquier persona Qualquer pessoa puede pensar, pode pensar: entonces después de Juan el Bautista no habrá más profetas. depois de João Batista não haverá mais profetas? No quiere decir eso. Não quer dizer isso. Quiere decir Quer dizer que los profetas bajo la ley que os profetas llegaron hasta Juan el Bautista. chegaram até João Batista. Y después de Juan el Bautista Depois de João Batista, apareció apareceu un profeta mayor que Juan el Bautista, maior do que João Batista. el Señor Jesucristo. ¿Ve? Por lo tanto, no terminaron los profetas. Lo que terminaron fue los profetas de bajo la ley y de la ley. Sob a lei e da lei. Y ahora E agora, encontramos vemos que bajo la dispensación de la gracia, que a dispensação da graça, Dios ha enviado Deus enviou profetas, profetas, ha enviado apóstoles, enviou apóstolos, profetas, profetas, evangelistas, evangelistas, maestros mestres y pastores e pastores. a la iglesia A igreja del Señor Jesucristo. do Senhor Jesus Cristo. Cristo había dicho, Cristo havia dito: yo enviaré profetas. eu enviarei profetas. Ahora vean, Agora veja, se está repitiendo se está repetindo lo que sucedió en medio del pueblo o que hebreo aconteceu no meio do bajo la ley. povo sob a lei, Ahora se está agora repitiendo está se repetindo
en vez de la iglesia de Jesucristo, bajo la dispensación de la gracia. Continuamos aquí leyendo. Continuemos lendo aqui. Y si quieres recibirlo, Él es aquel Elías que había de venir. E se quereis recebê-lo, ele é este o Elias que havia de vir. Jesucristo identifica a Juan el Bautista Jesus Cristo identifica a João Batista como el Elías como Elias que tenía que venir en aquel tiempo. teria que vir naquele Estaba profetizado pois estava profetizado que Elías que Elias iba a venir. ia vir. Y ahora Juan el E Bautista agora João Batista es identificado por Cristo é identificado como el Elías que tenía que venir, como el mensajero que Dios enviaría delante de él. En Malaquías capítulo 13, verso 1, Malaquias 3, versículo 1. dice: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, Fará o caminho diante de mim. y vendrá súbitamente a su templo el Señor, De repente virá o Senhor a seu tempo. a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Senhor dos exércitos. Ese mensajero Esse que vendría delante del Mesías diante do Messias fue Juan el Bautista. foi João Batista. Y después vino E depois veio el Mesías. Por eso Juan el Bautista decía: João Batista dizendo: después de mí viene uno mayor que yo, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Y cuando lo vio dijo: viu, disse: este es aquel Este é del cual yo dije do qual eu disse que vendría uno mayor que alguém que yo después de mí. depois de mim. Y ahora en el capítulo 4 de Malaquías 4 de Malaquias, nos dice en el verso 4 en adelante: 4 em diante, acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué ordenanzas y leyes para todo Israel. lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual eu mandei em Horebe, para todo Israel, a qual são os estatutos e juízos. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. E converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Y ahora E agora, veamos lo que nos dice aquí vejamos o que nos el arcángel Gabriel. o arcanjo Gabriel, Pues la promesa es pois a promessa que Dios enviará que Deus enviará Elías, Elias, el cual va a convertir o qual vai converter el corazón o coração de los padres dos pais a los hijos. aos filhos. Esto es E isto convertir é converter la fe a fé de los padres dos pais hacia la fe à fé cristiana. cristã. En San Lucas capítulo 1, Em São Lucas, capítulo 1, versos 11 en adelante, versículos 11 em diante, aparece el arcángel Gabriel o arcanjo Gabriel al sacerdote Zacarías. Y vean lo que sucedió. Y se apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Então o anjo do Senhor lhe apareceu posto em pé à direita do altar do incenso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. E Zacarias veio, turbou-se e caiu temor sobre ele. Y pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará a luz um filho, e lhe porás o nome de João. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías,
para volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. E irá diante dele o espírito e virtudes de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Aquí el arcángel Gabriel Aqui o arcanjo Gabriel identifica identifica a Juan el a Bautista João Batista como el Elías como o Elias que vendría que viria y convertiría e converter el corazón o coração de los padres dos pais a los hijos. aos filhos. Juan el Bautista João Batista sería seria el cumplimiento o cumprimento de la promesa da promessa de la venida de Elías da vinda de Elias, para aquel tiempo para que ele y vendría como el precursor viria como prego de la primera venida de Cristo. Y eso sería e isso la tercera manifestación seria a manifestação de Elías. de Elias. Sería Seria el ministerio de Elías o ministério operado por el Espíritu Santo operado pelo Espírito Santo en otro hombre. em outro homem. Sería Seria la repetición a repetição de la Escritura, da Escritura, pero en otro hombre. mas em outro homem. Luego, Logo, en medio del cristianismo, no meio do cristianismo, la promesa a promessa de la venida de Elías da vinda de Elias para convertir para converter el corazón de los hijos o coração dos filhos a los padres, aos pais, el corazón o coração de los hijos dos filhos del cristianismo do cristianismo, a la fe a fé de los padres, los apóstoles, dos pais, dos apóstolos, encontramos vemos que esta promesa que essa promessa está en la Escritura está na Escritura para ser cumplida para ser a través del precursor de la segunda venida de Cristo. segunda vinda de Cristo. Y si ustedes lo quieren recibir, Se vocês quiserem receber el reverendo William Branham o reverendo William Branham, es el precursor de la segunda venida de Cristo. segunda vinda, Es el Elías é o Elias, que precursaría la segunda venida de Cristo. segunda vinda de Cristo. El hombre en el cual el Espíritu Santo O Espírito operó el ministerio de Elías por cuarta ocasión. por quarta ocasião. Pero tenemos la promesa Nós temos a promessa de que ser operado ese ministerio por el Espíritu Santo por quinta ocasión. por quinta vez. Será operado Será operado en este tiempo final, neste tempo final, en uno de los dos olivos. em das duas igrejas. Y el ministerio de Moisés E o será operado será operado en otro de los dos olivos. em outra das duas Porque esos son porque esses los dos ungidos que están delante que estão de la presencia de Dios. presença de Deus. Conforme a Zacarías capítulo 4 versos 1 al 14 y Apocalipsis capítulo 11 verso 3 en adelante. En donde Onde las escrituras as Escrituras estarán cumpliéndose cumpridas nuevamente. novamente. Porque estamos viviendo Estamos en un tiempo paralelo em tempo para al tiempo del profeta Elías, al tiempo del profeta Eliseo, al tiempo del profeta Juan el Bautista Batista, y luego logo al tiempo ao tempo del reverendo William Branham. do William Branham. Estamos viviendo en un tiempo Estamos vivendo em um tempo en donde onde el múltiple cumplimiento de la Escritura o múltiplo cumprimento da Escritura tiene que ser una realidad tem que ser uma en medio de la iglesia del Señor Jesucristo da Igreja do Senhor Jesus y en medio del pueblo hebreo luego. povo hebreu. En este tiempo final Neste tempo final, estamos viviendo estamos en vivendo un tiempo paralelo um tempo paralelo al tiempo de Noé, ao tempo de Noé, un tiempo paralelo um tempo paralelo al tiempo de Abraham ao y tempo Lot, de Abraão e Ló, o un tiempo paralelo um tempo paralelo al tiempo de Juan el Bautista y Jesús. de Jesus. Por lo tanto, Portanto, estamos viviendo en un tiempo estamos vivendo um tempo en que la Escritura em que a Escritura tiene que ser tem que ser cumplida nuevamente. cumprida novamente. Estamos viviendo Estamos vivendo en el tiempo no tempo para el cumplimiento para o cumprimento
múltiple múltiplo de la Escritura. da Escritura. Estamos viviendo Estamos en el tiempo más glorioso no tempo mais glorioso de todos los tiempos. todos os tempos. Estamos viviendo Estamos vivendo en el tiempo no tempo en que ya em que el precursor de la segunda venida de Cristo vino a la tierra, dio su mensaje deu a sua mensagem y se fue. e se foi. Por lo tanto, Portanto, estamos viviendo en un tiempo paralelo vivendo em um tempo al tiempo de Juan el Bautista y de Jesús. Por lo tanto, portanto, aquellas escrituras que se cumplieron allá que se cumpriram lá, tienen que estarse cumpliendo tem que estar se en este tiempo final. neste tempo. Y ya tuvimos E já tivemos al precursor ao precursor de la segunda venida de Cristo. da vida de Cristo. Por lo tanto, Portanto, tengamos nuestros ojos temos os nossos bien olhos abiertos bem abertos, y nuestro corazón bien abierto bem abertos, y nuestro oído bien abierto para oír para ouvir y creer de todo corazón de todo en el cumplimiento múltiple múltiplo de la Escritura. da Escritura. Lo que fue en el pasado Que foi no passado, tiene que repetirse tem que repetir en este tiempo final. neste tempo final. Por lo tanto, Portanto, todo esto está tudo isso está en el múltiple cumplimiento de la Escritura. da Escritura. Y siempre E sempre que se lleva a cabo que se leva a termo un cumplimiento múltiple de la Escritura, múltiplo cumprimento da Escritura, se está viviendo en un momento vivendo em um momento paralelo paralelo a aquel tiempo en que se cumplió em que se cumpriu esa Escritura. essa Escritura. Y ahora estamos viviendo Agora estamos en vivendo un tiempo paralelo em um tempo paralelo al tiempo de Noé, ao tempo de Noé, a un tiempo paralelo ao tempo al tiempo de Lot, ao tempo de Noé, a un tiempo paralelo ao tempo paralelo al tiempo de Moisés, tempo de Moisés, a un tiempo paralelo tempo paralelo al tiempo de Jesús ao tempo de Jesus, y de Juan el Bautista, o de Juan el Bautista y Jesús. de João Batista e Jesus. Por lo tanto, Portanto, este es el tiempo este é o tempo para el cumplimiento para o cumprimento de lo que Dios ha prometido que Deus prometeu realizar realizar en medio de su iglesia, no meio da sua igreja, en medio del pueblo hebreo no meio do povo y en medio e no meio de la humanidad da humanidade que le ha tocado vivir que correspondeu viver. en el día postrero. El día postrero es O último dia é el séptimo milenio de Adán hacia acá. Y ya hemos entrado e já entramos a ese séptimo milenio. a esse sétimo, Por consiguiente, consequentemente, ya estamos viviendo já estamos en el día postrero no último dia de Cristo de Cristo hacia acá. até aqui. Estuvimos viviendo en los días postreros, Os últimos dias, porque los días postreros son porque os últimos dias quinto milenio, sexto milenio y séptimo milenio. Pero ahora solamente queda mas agora somente el último de los días postreros, el día postrero, el séptimo milenio. Un día delante del Señor diante do Senhor, es como 1000 años, 1000 anos y 1000 años e 1000 anos como un día. como um dia. Un día delante de Dios Diante de Deus, es como 1000 años como 1000 anos para los seres humanos. para os seres humanos. Segundo de Pedro capítulo 3, verso 8. Y el Salmo 90, Salmo 90, verso 4. Por lo tanto, estamos viviendo estamos vivendo en un tiempo paralelo em tempo paralelo a aquellos tiempos. àqueles tempos. Estamos viviendo en el tiempo Estamos vivendo no tempo para el cumplimiento para o cumprimento de la venida da vida del Hijo del Hombre con sus ángeles. com seus anjos. Estamos viviendo Estamos en vivendo el tiempo no tempo para el cual Cristo dijo qual Cristo que la venida del Hijo del Hombre será como el relámpago que sale del oriente y se muestra, se manifiesta en el occidente. San Mateo capítulo 24, verso 27. versículo 27. Por lo tanto, Portanto, viendo que estamos viviendo en un tiempo paralelo a aquellos tiempos y estamos viendo las señales que Jesús dijo que se cumplirían en el tiempo no tempo, en que el Hijo del Hombre se manifestaría, tenemos que estar temos que estar con nuestras cabezas levantadas al cielo. levantadas ao céu. Tenemos que estar Temos que estar en pie delante del Hijo del Hombre. diante do Filho. Tenemos que estar Temos que estar dentro del nuevo pacto, logo porque la única forma de estar en pie delante del Hijo del Hombre es estando dentro del nuevo pacto, cubiertos con la sangre del nuevo pacto, que es la sangre de Jesucristo
nuestro Salvador. nosso Salvador. Dios les bendiga Deus os abençoe y les guarde a todos. e os guarde.